Muy buenas tardes. Miércoles 29 de abril 2026. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no hay seguridad. Por un lado, frente a decenas de cámaras de televisión y de comunicadores, un bandido, un sinvergüenza de nombre Josan Capel tiró un discurso en favor de la familia Espaillat, y donde este energúmeno dice que a Antonio Espaillat este país le debe mucho. Yo me sorprendo porque yo no sé todavía cuál es la mínima cosa que Antonio Espaillat haya hecho por este país, más que servir de testaferrato a grandes poderes económicos y hacer un emporio televisivo y de emisoras donde se dice inclusive que pueden haber emisoras que pertenecerían al Estado Dominicano a través de aquel banco quebrado asumido por el gobierno llamado Baninter. Pero sobre todo porque lo que yo recuerdo que el pueblo dominicano debe recordar de los Espaillat es una tragedia que es la tragedia más grande que ha pasado en el pueblo dominicano, el desplome del techo de la discoteca YC. Y ese desplome, esa tragedia se pudo evitar. Josan Capel no solo se limitó a pronunciar palabras y eslogan a favor de los Espaillat, sino que agredió a un señor de 64 años que se dice tiene 4 parientes fallecidos en esta tragedia, y delante de todas las cámaras el señor Josan Capel le propinó un golpe en el rostro que el propio señor decía horas después que no estaba viendo de su ojo derecho. Todo esto ocurrió delante de las cámaras televisivas. Todo esto ocurrió en el patio interior, en el frente de la entrada principal del Palacio de Justicia, donde se supone que hay una seguridad, donde hay muchos policías. Y pese a que este señor con sus abogados interpusieron de una vez una querella ante el Ministerio Público en la Fiscalía del Distrito Nacional, Josan Capel abandonó el recinto del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y no fue detenido, que debió ser detenido in flagrante. Pero a la fecha de hoy, 48 horas o más de este vil error, de este vil accional violento y criminal de Josan Capel, el Ministerio Público no ha actuado, dejando entrever que la familia Espaillat es también protegida en la República Dominicana, que ni siquiera lo que agredan a víctimas defendiendo a los Espaillat serán perseguidos por las autoridades. Seguimos con la falta o poca seguridad que está imperando en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vemos cómo representantes de las víctimas en el juicio de YC tienen que gritarle al magistrado que la seguridad de Antonio Espaillat y su hermana están armados hasta los dientes dentro de la propia sala del tribunal. Vistiendo prendas de color rojo, familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia acudieron a este Palacio de Justicia para presentar las pruebas contra los hermanos Espaillat. De que estamos unidos y estamos en resistencia. Miembros del movimiento Justicia Yetset denunciaron que pese a estar prohibido, la seguridad privada de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat entró armada a la sala de audiencia del primer tribunal de instrucción donde se conoce el caso. Este es un símbolo de esa sangre que corrió ese día
y que hoy se sigue derramando porque cada vez nosotros nos encontramos contra más atropellos. Hoy en la audiencia la seguridad privada de los Espaillat ingresaron armados a la audiencia. Con una máquina de oxígeno, la esposa del diseñador Martín Polanco, fallecido en el desplome de la discoteca, acudió por primera vez a este Palacio de Justicia, donde manifestó inconformidad por la forma que asegura el sistema judicial está llevando el proceso. Porque miren la condición que me ha dejado este caso. Él respira libremente, yo no. Mi aire lo tengo que comprar. Cuando se me acaba, tengo que conectarlo. Él tiene muchos privilegios aquí. ¿Y los míos dónde están? Si él tiene familia importante, yo también. Mientras, el Ministerio Público manifestó que no se opone a la comparecencia y posterior interrogatorio de Gregory Adames, testigo clave en el caso Yetset, señalando que los elementos que surjan de dicha declaración podrían motivar a un cambio en la tipificación legal del proceso. Nosotros entendemos que en todo caso el señor Gregory va a ser escuchado en calidad de víctima. ¿Cuál es la diferencia? Cuando te escuchan como testigo, te pueden interrogar todas las partes. Como víctima, él va a dar su exposición, su discurso. Él va a ser escuchado. Un momento de tensión se vivió más temprano cuando el comunicador Josan Capel agredió al señor José Luis Custodio, padre de un fallecido. Capel le hablaba en respaldo de los acusados cuando el señor Custodio llegó indignado, vociferando improperios contra los Espaillat, momento en que el comunicador le propina una bofetada. El hombre agredido se querelló contra el comunicador y espera que éste sea arrestado en las próximas horas. Nosotros escuchábamos a comunicadores diciendo que los Espaillat estaban entrando armados, pero nosotros, que el gobierno tiene un peregrinar 3 y 4 días a la semana obligado a sentarnos con demandas promovidas por el propio Estado Dominicano, no le dábamos credibilidad, porque nosotros tenemos seguridad y nunca se nos ha ocurrido que pueda entrar un seguridad armado a ese recinto. Eso le dice a los dominicanos que estamos ante un gobierno fallido, ante un Estado fallido, que la justicia y sobre todo el Ministerio Público de Independiente no tiene un pelo. El comunicador Rafael Guerrero le dice y le deja saber a los dominicanos que en ese mismo Palacio de Justicia hace par de años la jefatura de Eduardo Alberto Ten, en una audiencia con su hermano Ramón Ten, unos delincuentes de San Cristóbal que estaban dentro de la sala de audiencia, cuando se terminó la misma y yo procedí a bajar las escalinatas, me golpearon salvajemente por la espalda, provocándome una situación de vértigo que me duró año y medio o alguito más, que me producían 60 mareos mínimos de vértigos al día, y que el DNI, el gobierno y la Procuraduría General de la República tenían la foto y el video del agresor y nunca fue apresado y nunca fue sometido a la acción de la justicia. Esto quiere decir que estamos ante un gobierno del PRM dirigido por Luis Abinader Corona, que es un agresor de los derechos humanos, un agresor de víctimas, un agresor de los medios de comunicación en la República Dominicana. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el vehículo de este lado y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? Juan. ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta?
Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida, la estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan la bienvenida, que cojamos para los rieles, yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso. Eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiéndole escopeta, el guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. Y te dio ese tiro ahí. Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio por contra tiro le dio. No le hiciste en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.